puesto y ha dispuesto para que sea compartido el día de hoy es ya la continuación de los siguientes pasajes y la entrada al capítulo final de esta hermosa carta que hemos estado viendo de Gálatas. Pero yo quiero que le pidas al Señor junto conmigo que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Es decir, pídele al Señor, Señor, háblame a mí en este día, por favor. Necesito escuchar este mensaje. Y mira, mientras yo lo preparaba, el Señor estuvo hablando de diversas maneras que tuve que hacer pausas para decir, ¿cómo puedo yo predicar este mensaje de una manera que pueda ser empático, comprensivo, amoroso a mis hermanos? Porque esto es algo muy importante para todos. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos cada uno de los que estamos aquí. Señor, y nuevamente te alabamos y te exaltamos porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres el Rey de nuestras vidas. Tú eres aquel que envió a su Hijo unigénito eterno, Jesucristo, para poder manifestar y demostrar el mayor amor que pudiera haber alguien en todo este universo, en toda esta creación. No hay otra cosa que se le compare a ese gran amor que tú manifestaste en Jesús, Señor. Y en esta mañana vamos a escuchar tu palabra. En esta mañana vamos a recibir lo que tú tienes en tu bendita palabra que nos habla acerca de Cristo, del Evangelio y de la necesidad que nosotros tenemos de ti, Señor. Señor, estamos necesitados de ti. En esta mañana declaramos delante de ti nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad de tu Espíritu obrar en nosotros, tu Espíritu que está en nosotros por medio de la fe en Cristo que tú nos has dado para morar en nosotros. Señor, queremos pedirte que tú nos hagas recibir esta palabra de tal manera que la podamos atesorar, que la podamos atender y que tú produzcas el fruto que tu palabra tenga en nuestras vidas. Señor, estamos en tus manos. Te pedimos que tú guíes tanto al que habla como al que escucha, a todos mis hermanos que estamos aquí, Señor. Bendícenos, Señor, con tu palabra y que tu gracia sea abundante en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de pedirles que busquen o que lean conmigo, si quieren buscarlo ya, Gálatas capítulo 5, versículo 25. Y vamos a introducirnos desde Gálatas 5:25 hasta el capítulo 6, versículo 5 el día de hoy. Pero antes de leerlo junto con ustedes y darles el título del mensaje, yo quiero decirles esto antes que hacer la lectura. Últimamente en nuestros tiempos las librerías y las tiendas en línea suelen estar muy llenas de libros con títulos sobre historias de ángeles, experiencias sobrenaturales, gurús de meditación, prácticas orientales. Y la gente del mundo está fascinada, ¿verdad?, con las cosas espirituales. No es único de nuestra época, pero particularmente en nuestra época hoy en día la gente está pensando acerca de la espiritualidad como algo que es privado, como algo que es espontáneo, como algo que puedes experimentar a nivel meramente individual. Y la razón por la cual vende esta idea de espiritualidad, entre comillas, en el mundo, es que hace a las personas creer que pueden llegar a ser lo que ellos quieren ser. Buscar su propio camino, llegar a alcanzar su propia paz, llegar a conseguir su propio camino de felicidad. Y lo triste de esto es que a veces esta confusión que se ha esparcido en el mundo también a veces llega a contextos de cristianos, contextos de iglesias cristianas, donde a veces algunos creyentes están tentados a pensar en la espiritual como solamente actos de devoción privada, como esos tiempos de retiro, como esos tiempos donde estás ayunando o dedicas cierto tiempo para meditar en cierto ambiente, y todo esto solamente en un aspecto individual. Y por otro lado hay otros cristianos, ¿verdad?, que a veces piensan que la verdadera espiritualidad viene cuando recitas o cantas
en una liturgia antigua y clásica, con velas de iluminación e incienso aromático, con música apropiada, con ciertos instrumentos o con ausencia de esos instrumentos, pensando que eso es más espiritual. Pero el pasaje que vamos a ver el día de hoy, en este último capítulo y parte del penúltimo, el apóstol Pablo nos va a dejar ver cuán radicalmente diferente es la espiritualidad que Dios nos enseña a través del Evangelio. Ahora quiero pedirles que tomen su Biblia y lean conmigo Gálatas 5, 25, del versículo 25 vamos a leer hasta el capítulo 6, versículo 5. Ahí en su lugar, voy a leerlo y ustedes me siguen. Dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. El título del mensaje del día de hoy, hermanos, es La comunidad de los que andan en el Espíritu. La comunidad de los que andan en el Espíritu. Y la vida espiritual, el apóstol Pablo, en este momento de la carta a los Gálatas, nos deja ver que no es algo que nosotros producimos por ciertas prácticas, métodos o apegos a reglas rituales. La vida espiritual, Pablo nos está enseñando hasta este momento, y no nada más Pablo, sino toda la palabra de Dios, que la vida espiritual fluye y proviene de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, actuando y morando en la vida del creyente. El Espíritu Santo produce su fruto en nosotros, pero no es para nuestro gozo nada más en nuestra experiencia privada. Hermanos, la vida espiritual florece al andar en el Espíritu para beneficio de los demás. Repito esto, para beneficio de los demás. El fruto del Espíritu en nosotros no crece en aislamiento. No crece cuando nosotros solos estamos haciendo la vida, sino dentro de una comunidad de fe como esta, como la que tú estás ahorita, y tiene el propósito de ser compartido cuando estamos en comunión con los que nos rodean. En mensajes pasados, ¿verdad? 2, 3 semanas pasadas, hemos escuchado la dinámica que la vida cristiana tiene al andar en el Espíritu, la cual se distingue, por un lado, haciendo morir las obras de la carne, como ahorita estábamos orando en la oración pastoral, el pastor Carlos, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo nos ayuda, por un lado, a hacer morir las obras de la carne, pero por otro lado nos ayuda también a caminar poniendo nuestra mirada en Cristo por la fe para pelear bien la batalla de la obediencia, como veíamos la semana pasada. Ahora vamos a ver una nueva etapa en el argumento de Pablo, donde él nos dice que aprendiendo esta dinámica de la vida espiritual, de hacer morir la carne y de caminar en el Espíritu obedeciendo en la fe, ahora nos dice Pablo, todo eso vamos a ver cómo repercute y cómo es importante donde realmente tiene importancia, que es en nuestras relaciones interpersonales dentro de la comunidad de fe. Pablo aterriza la importancia en este pasaje acerca del amor, y yo quiero que notes esto a lo largo de este mensaje, hermano. Pablo hace una referencia directa en un par de ocasiones al lenguaje de los unos a los otros. Los unos a los otros. Esto que tal vez algunos de nosotros ya hemos escuchado, tal vez si tú tienes más de 3 años o de 5 años en esta iglesia, has escuchado acerca de este principio de servirnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros, de todos estos mandamientos que están agrupados y aglomerados en una sola esencia llamada los unos a los otros. Pablo va a abordar y va a enfatizar este principio
porque este principio está conectado a la ley de Cristo, al amor los unos por los otros. Y Pablo lo va a mencionar. Pero yo quiero hacerte esta proposición en esta mañana, hermano. Quiero que esto quede en tu corazón. Eso es lo que perseguimos en este mensaje y eso es lo que pudiera ser de beneficio si tú te quedas con él al final de todo lo que se ha dicho en esta mañana. Yo quiero proponerte que con este mensaje nosotros, al igual que Pablo a los Gálatas, hagamos morir la vanidad de vivir centrados en nosotros mismos y vivamos llevando las cargas los unos de los otros. Básicamente, si eso se queda en tu corazón, si eso el Espíritu Santo logra incrustarlo en nuestro corazón el día de hoy, va a ser suficiente. Y vamos a ver 3 grandes puntos o 3 grandes llamados en este pasaje, tal vez uno de ellos más preeminente que los otros 2. Y estos 3 son, el primero de ellos, vamos a ver cómo Pablo nos llama a hacer morir la vanidad de la atención a nosotros mismos. Segundo lugar, a llevar los unos a los otros, las cargas de los unos a los otros. Y número 3, a examinarnos y ser responsables de nuestra propia conducta. Así que en primer lugar, vamos a ver este primer llamado, hacer morir la vanidad de la atención a nosotros mismos. ¿Cómo se ve una comunidad de aquellos que andan en el Espíritu, hermano? No se ve cuando ellos practican solamente sus disciplinas individuales, cuando están leyendo libros, cuando solamente están orando en lo privado. La primera característica que Pablo nos dice aquí es que la comunidad de aquellos que andan por la fe se ve cuando hacen morir la vanidad de vivir centrados en ellos mismos para poner su mirada en los demás. Versículo 25, lo quiero leer de nuevo, y el 26, que es este primer punto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y nota cómo dice Pablo, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Definitivamente andar en el Espíritu es algo importante que hemos estado remachando en estas últimas semanas. Pero no sería tan importante si no fuera complementado como lo está haciendo Pablo a los Gálatas ahora en el contexto de la comunidad y de las relaciones con los demás. Verdaderamente el espiritual toma sentido, importancia y valor cuando empezamos a practicarla cuando están otros alrededor nuestro. Esta frase de andar en el Espíritu tal vez creo que pudiera ayudar una ilustración para poder ayudarnos a entender cómo es este andar en el Espíritu. Han sido muy útiles todas estas ilustraciones que hemos escuchado y yo espero que esta también pueda ser una que pueda ser útil el día de hoy. Andar en el Espíritu, hermanos, es como el poder caminar juntos, siguiendo al Espíritu Santo como es el líder de un ejército que va en una misión. Y que no solamente este ejército va solo siguiendo las instrucciones y el camino y la guía de ese líder, sino que ese ejército trae un rehén prisionero de guerra junto con ellos. Y ese rehén prisionero de guerra es nuestra naturaleza caída. La carne que ha sido vencido por Cristo, que ha sido derrotada su poder y su culpa, pero hermanos, lo vamos trayendo con nosotros el resto de nuestro caminar. Y sabes, este rehén ya no tiene poder como antes, ya no te domina, pero el único poder que tiene restante en él es que puede estar hablando a tu vida con el propósito de tratar de engañarte y seducir tu corazón para dejar de seguir la dirección de tu líder y de mi líder, que es el Espíritu Santo, y así hacernos pensar que nuestra propia dirección es mejor que la del Espíritu Santo. Piensa en esto. ¿Qué tan peligroso es a veces en las películas ver, verdad? Esas películas de acción donde parece que ya derrotaron al enemigo, ya lo tienen preso, todavía no le dan muerte y uno dice, ¿por qué no nos matan todavía? Bueno, espero que no pienses así tan brusco. ¿Por qué no terminan totalmente de amarrarlo? Porque sabes que va a pasar algo. Si la película va en 1 hora y dura 2, sabes que eso no va a terminar bien. Sabes que alguien va a ser seducido, va a ser traicionado, va a ser engañado para hacerle caso a la voz del enemigo. ¿Alguna vez has visto una película así? Hermanos,
algo similar pasa cuando nosotros dejamos que la carne sea quien guíe con sus deseos engañosos, con sus palabras engañosas, nuestra dirección, cuando nosotros ya estamos caminando bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual Pablo en el versículo 26 ahora les está diciendo a los Gálatas, Gálatas, no se hagan vanagloriosos. ¿Qué es esa palabra, verdad? Algunos de nosotros decimos vanagloriosos. ¿Cuándo fue la última vez que apliqué esa palabra en mi lenguaje común, verdad? Vanaglorioso, hermanos, es una palabra compuesta que significa esto. Es un reconocimiento vacío. Es, en términos coloquiales, básicamente el ser presumido sobre algo que no tienes. Querer tú ganar un reconocimiento de algo que no es tuyo y te lo quieres apropiar. Y nota esto, es una atención desproporcionada a ti mismo. En palabras de la generación nueva es cuando te llenas de humo, tú mismo, tu mente. Cuando te subes a un ladrillo, en mi generación más atrás, y te mareas. Básicamente, poner atención demasiado en ti de algo que tú crees que eres o tienes, cuando no es tuyo y que no es algo que tú has logrado. Pero al mismo tiempo es una profunda inseguridad que conduce a una necesidad de querer probar nuestro valor a los demás. Hermanos, todos estamos con esa condición en nuestra naturaleza caída. Hay un vacío en nuestro interior que anhela ser llenado, que anhela recibir la aprobación, el reconocimiento. Y sabes, Dios nos creó de esta manera para que ese vacío fuera llenado por Él. Y solamente por Él. Pero por causa del pecado y por causa de la naturaleza caída que es básicamente el pecado en nosotros, nosotros estamos tratando de llenar ese vacío con el reconocimiento no de Dios, con la aprobación no de Dios, sino con la de otros. Y entonces empezamos a funcionar en nuestras relaciones con los demás. Pon atención en eso, hermano. Porque tú pudieras pensar, pues yo soy alguien que me gusta relacionarme mucho. Yo estoy en comunidad. Yo estoy caminando bien. Si se trata de comunión, yo estoy en todos lados. Me invitan a una carne asada, yo estoy en todos lados. Me invitan a un grupo de casa o al mío, yo estoy ahí. Hermanos, pero ¿qué buscas y qué persigues cuando tú te relacionas con otro? Y Pablo dice que hay dos manifestaciones de esta vanagloria. Por un lado dice en el versículo 26 que tú puedes estar provocando a otros, o por otro lado puedes estar envidiando a otros. Porque hay dos formas distintas en donde esa vanagloria, esa vanidad de centrarnos en nosotros mismos se pueden expresar al relacionarnos con otros. Provocar significa competir, retar a alguien. Es lo que Goliat hacía con el pueblo de Israel, retar y decir, a ver quién va a poder vencerme. Es sentir una capacidad o un fruto mayor que en otros. Y esa es una manifestación de la carne que lleva a los enojos, a los pleitos, a las divisiones y a las disensiones. Tratando de aterrizarlo un poquito más, es cuando nos sentimos tan seguros de nuestras capacidades o de tener la razón en lo que opinamos que a fuerzas queremos demostrarlo y ganar el argumento. Queremos ser tomados en cuenta. Queremos la atención de los demás. Es como un sentido de superioridad provocar. Pero por otro lado, la envidia, dice Pablo, es esto que se provoca también por esta centralidad en nosotros mismos, esta tensión a nosotros, pero en lugar de un complejo de superioridad es un complejo de inferioridad, donde tú estás viendo a los demás y dices, los demás tienen, yo no tengo. Los demás hacen, yo no puedo hacer. Y empiezas a sentir un sentido de frustración, de queja, de victimización por lo que otros tienen y tú no tienes. Pero hermanos, las dos cosas, el provocar y el envidiar, están enraizados en el mismo lugar y surge de poner la mirada en nosotros mismos. No más que de una manera alta
en la superioridad de la provocación y de una manera baja en la envidia que sentimos cuando vemos a otros que se desarrollan, opinan o tienen mejores frutos o dones que nosotros. Y Pablo está diciendo a los Gálatas, demasiada atención a ustedes mismos, Gálatas. ¿De dónde podría surgir, se preguntaría uno, ¿verdad? ¿De dónde podría surgir este problema? Recuerden que había algunos Gálatas que estaban creyéndose superiores por su apego a las leyes ceremoniales judías, que hacían que otros también fueran seducidos a eso. Pero también, hermanos, creo que hay un aspecto bien importante que hemos visto en los mensajes anteriores, donde Pablo nos ha hablado que un verdadero creyente puede desarrollar el fruto o va a desarrollar el fruto del Espíritu Santo en aspectos visibles de su carácter, como el amor, como el gozo, como la paz, como la benignidad, como el dominio propio. Y entonces puede haber creyentes que están empezando a tener ese fruto del Espíritu Santo y creer que eso es algo que ellos han logrado y creerse más que los demás. O otros creyentes que no lo tienen pensando, ay, a mí cómo me hubiera gustado tener ese dominio propio que tiene el pastor Alex, por ejemplo. Y tú dices, pero pues no fue un regalo, así que dominio propio, ahí te va. Fue un fruto que el Espíritu Santo ha ido produciendo en la vida particular de un creyente, de lo cual tú no puedes envidiar porque Él no lo generó, sino le fue dado por gracia. Y eso es bien importante, hermanos, porque una persona, vuelvo a repetir, puedo estar muy involucrada en las relaciones interpersonales, como creo que muchos de nosotros, y la pregunta que tenemos que hacernos, antes de pasar al siguiente punto, es, ¿busco yo beneficiarme de las relaciones que tengo con los demás o busco servirlas por amor? ¿Busco llamar la atención mientras yo estoy en comunión con otros o busco servir a la atención y a las necesidades, como dice la Biblia, de los demás como superiores a las mías? ¿Busco las relaciones con los demás porque me hacen sentir bien a mí o porque yo busco hacer sentir bien a los demás? Buenas preguntas que tú y yo debemos de estar haciéndonos, hermanos. Hay personas que se pueden acercar con los líderes, con los diáconos, con nosotros los pastores y decir, yo quiero un contexto de comunión, a mí me gusta, yo quisiera integrarme, y a eso nos da mucho gusto a nosotros. Pero hoy tú la pregunta, que tienes mucho tiempo en la iglesia o poco, tienes que hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el propósito que tú buscas al relacionarte con los demás? Porque Pablo está llamando a los Gálatas aquí a hacer morir esta obra de la carne, de la vanidad, de centrarnos en nosotros mismos, que produce peleas, disensiones, provocaciones y produce envidias. Y hermanos, todos podemos ser una de estas dos clases de personas o tal vez una mezcla de las dos. ¿Cómo puedo revisar, pastor? ¿Cuál es esta tendencia? Si la estoy teniendo, ¿cómo la puedo revisar? Yo tengo en mi grupo de casa mucho tiempo, pienso que me llevo bien, pienso que estoy atendiendo las necesidades de los demás. Lo mismo en mi familia, lo mismo con mis hijos. Yo te animaría a que te preguntes esto. ¿Te has preguntado alguna vez con frecuencia esto? Yo nunca haría lo inapropiado que esta persona ha hecho. O te preguntas, yo nunca lograría hacer también lo que esta persona ha logrado. Yo he escuchado eso y también en algunos momentos de mi vida cristiana y antes de Cristo también, obviamente, esta clase de preguntas. Yo nunca podría hacer lo que está haciendo esa persona. Yo nunca podría lograr tener esa clase de relación, esa clase de control, esa clase de dominio propio, esa clase de mansedumbre. Y ha habido ocasiones en donde al contrario también he pensado lo contrario, ¿verdad? De que yo creo que me desempeño mejor en esto que otros. Y ambas cosas pueden estar haciendo que esa obra de la carne no esté siendo mortificada en tu vida. Y lo malo de esto, hermanos, es que este fruto en medio de las relaciones hace que se envenene la relación y se perjudique las relaciones dentro de la comunidad de fe. Que en lugar de estar ayudándonos e impulsándonos a crecer juntos en este andar en el Espíritu, nos estamos empujando para hacernos a un lado
y para que ese hermano que queda a un lado de pronto ya no tenga ninguna ayuda y esté más expuesto a los engaños de su propia carne. ¿Sabes cuál va a ser el peligro más fuerte para una persona? Que de pronto se encuentra aislada de la comunidad por causa de su sentido de envidia o de su sentido de superioridad y empieza a creer que puede vivir la vida cristiana sin el acompañamiento de los demás. Ahí es donde el enemigo de su propia carne va a tener una voz más importante. Y hermanos, esto es algo muy común. Esto es algo que tal vez tú ahorita estás tentado a vivir de esa manera. Porque tal vez en tus relaciones tú no has recibido la atención que tú, sin darte cuenta, estás pidiendo. O tal vez te has sentido menos que otros, descuidado por otros, pero realmente es tu carne la que te está empujando a sentirte de esta manera y lo que necesitas es afirmar tu identidad y tu valor donde realmente está, que es en Cristo, que es en el Evangelio donde Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos el valor, la aprobación, el reconocimiento que por medio de Cristo todos nosotros podemos tener. En segundo lugar, hermanos, Pablo hace un llamado y dice, ok, hasta aquí, como dijo el pastor Carlos la semana pasada, hacer mortificar esta vanidad de poner nuestra atención a nosotros mismos es pasar de -10 a 0. Hacer mortificar la carne en este sentido no me hace mejor, no me hace justo, no me hace estar creciendo todavía. Simplemente estoy llegando al grado 0 o al nivel 0 en este eje de las X, ¿verdad? Si tú recuerdas ese ejemplo y esa buena ilustración que voy a tomar ahorita prestada más adelante. Y ahorita también. Pablo está diciendo, no se hagan vanagloriosos, hagan mortificar ese deseo, esa obra de la carne. Estamos llegando a 0. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Es el segundo punto y es el segundo llamado. Pablo dice, ahora, expresen el fruto del Espíritu al llevar las cargas los unos, o mejor dicho, al llevar los unos las cargas de los otros. Es el segundo llamado o el segundo punto. Expresa el fruto del Espíritu al llevar los unos las cargas de los otros. Voy a leer versículo 1 y 2 del capítulo 6. Espero que lo leas junto conmigo. Capítulo 6, versículo 1 al 2. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y así cumplan así la ley de Cristo. Pablo está continuando con el argumento. Ha dicho ya cómo mortificar, a qué mortificar en nuestra vida en la carne, estas expresiones de vanidad, estas expresiones de egoísmo. Pero ahora Pablo está diciendo, vamos a caminar, vamos a edificar, vamos a crecer en obediencia, vamos a expresar el fruto, Gálatas, del Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso? Se hace cuando en lugar de estar provocando o envidiando a otros, estamos ayudando a otros, llevando sus cargas, y una expresión de muchas para llevar las cargas de los demás es cuando tú puedes participar con tu amor, con tu mansedumbre, en restaurar al hermano que ha caído, al hermano que ha sido sorprendido en una falta. Realmente el versículo 2 es el principio general, el principio que abarca, la categoría general que abarca todo. Yo diría el principio de los unos por los otros en este pasaje. Y luego Pablo está diciendo en el versículo 1 una expresión particular de este principio que es la restauración de los hermanos caídos. Qué interesante, hermanos, porque Pablo nos está diciendo, oigan, ustedes no corren solos la carrera. No dejamos atrás a las personas. Somos una comunidad unida que no deja a sus miembros caídos atrás. Si un soldado deja correr por causa, por ejemplo, de una lesión o de un desánimo o cansancio, sus compañeros de escuadrón están obligados, están consternidos, compelidos
a traerlo como sea posible para no dejarlo atrás. Hermanos, en la iglesia también somos llamados a mantener la unidad al volver atrás para ayudar a aquellos que se quedan atrás caídos o heridos. Quiero decirte esto en esta mañana, que el Señor nos enseña es que la manera de ser verdaderamente espirituales es a través de vivir el principio de los unos a los otros dentro de la comunidad de creyentes. Y las personas espirituales restauran a otros de sus faltas, llevan los unos las cargas de los otros y tienen una opinión apropiada de sí mismos. Quiero hacer este ejercicio como en el devocional de primaria. Dile al que está a tu lado, los espirituales restauran a otros de sus faltas. Dile al que está a tu lado, aunque no lo conozcas. A lo mejor le cae ahí de repente algo y se desubica. Lo que está implicando Pablo, hermanos, aquí es que la carne aún está resistiendo al Espíritu en la vida de los verdaderos creyentes. Y habrá momentos cuando nuestra naturaleza pecaminosa nos va a hacer desviarnos del camino y ser sorprendidos en una falta. Yo no estoy diciendo nada nuevo, hermanos. Técnicamente, si tú eres un creyente que tiene el suficiente tiempo de haber convivido y haber vivido la vida cristiana, tengas un mes o tengas 40 años de cristiano, sabes que esto es una realidad. Y no nada más es una realidad que tú hayas vivido con otro hermano que ha caído, es una realidad que tú mismo has sufrido al ser sorprendido en una falta. Y yo no sé cómo te haya ido, ¿verdad? A lo mejor, no sé si los hermanos actuaron de acuerdo a este principio o a lo mejor no lo hicieron. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ser sorprendido en alguna falta no es este pecado deliberado, habitual, sin arrepentimiento, sino es esta falta, esta desviación. De hecho, la palabra original es lo que significa, es una desviación, es como una falla de carácter. Es como cuando estás conviviendo en tu grupo de casa y de repente se te sale una palabra en la cual tú dices, fui sorprendido en una falta. O una actitud donde creíste que nadie te estaba viendo, hiciste una cara como de, este hermano me cae mal, y alguien te vio sorprendido en una falta. ¿Qué haces? La Biblia dice, Pablo está diciendo a los Gálatas qué hacer, quiénes lo hacen y cómo deben hacerlo. ¿Qué hacer, hermanos? Ustedes me ayudan aquí. ¿Qué está diciendo Pablo a los Gálatas? ¿Qué hay que hacer? Los que andan en el Espíritu restauran, no juzgan, no cuestionan, no chismean, no van con el pastor de volada. Le tengo un motivo de oración, pastor. Hay que orar por el hermano. No, hermanos, la iglesia restaura a otros que han caído. ¿Qué hay que hacer? Esta palabra que dice restaurar es la palabra que se usa o se usaba en el contexto médico, que se refiere a volver a un hueso a su lugar, a una coyuntura que se ha salido de su lugar. ¿Alguna vez te has roto un hueso? ¿Alguna vez se te has movido el hombro o se te ha dislocado el hombro? No, y no quiero, dicen por ahí algunos, así como que no, ni me lo quiero imaginar. Esta es la palabra a la que se está refiriendo el apóstol Pablo. Es un volver a poner en el lugar que estaba al hermano caído. Y hermanos, en algunas ocasiones, como cristianos y como creyentes, no solemos dar el tratamiento apropiado que requiere el volver a un hueso a su lugar. En algunas ocasiones nosotros como creyentes simplemente ignoramos el pecado o la falta de otros. En una cultura como la nuestra, cada vez más individualista, nos interesamos menos en los demás, excusando que no queremos meternos en lo que no nos importa, en que respetamos la vida privada de los demás, pero realmente lo que estamos diciendo es que carecemos del valor y del amor y que por lo tanto para nosotros no es importante si vemos a un hermano estar caído en su falta de carácter o en una falta en general, incluso un pecado. Es como si tú entraras a urgencias con el hueso roto y hubiera ahí unos practicantes de medicina
tímidos e inexpertos, que les está dando miedo por tus gritos y por tu dolor poder acomodarte el hueso. ¿Qué pensarías tú de ellos? Falta de profesionalismo, falta de empatía, ¿por qué están ahí sin una supervisión? Tu herida no va a sanar y vas a seguir sufriendo y probablemente va a ser peor la consecuencia que tengas mientras más pase el tiempo. Pero hermanos, a veces actuamos diferente. En otras ocasiones sí procedemos como practicantes experimentados, ¿verdad? Luego atendemos la situación, luego ponemos en el lugar adecuado el hueso para que el paciente recupere su condición. Pero, comenzamos a hablar con nuestro compañero de urgencias acerca del mal estado de salud del paciente y decimos cosas como, ¿te fijaste cómo traía el hueso salido? Estas personas que no tienen cuidado de lo que hacen, ¿verdad? De seguro fue una imprudencia que pudo haber prevenido. Hermanos, esta clase de comportamiento en la Biblia es mejor conocido como chisme y orgullo. Todo lo contrario a lo que dice Pablo que debe de haber en nuestro corazón en mansedumbre para poder atender un caso como este. A veces olvidamos que nosotros mismos somos pecadores necesitados de gracia, hermanos. Y que si no fuera por la misericordia y el cuidado de Dios, nosotros estaríamos igual o peor, de dislocados y de huesos rotos en nuestra vida espiritual. Cuando uno de nosotros es sorprendido en una falta, lo menos que necesitamos es estar aislados. Es como si alguien se rompiera el hueso y dijera, no pasa nada, aquí me voy a quedar en mi casa. Oye, pero tienes una fractura expuesta, no pasa nada, yo aquí me aguanto. La rehabilitación de hermanos, dice Pablo, ¿quién debe de hacerla? Si tú leíste bien el versículo 1, creo que no es difícil saber, no necesitamos un gran trabajo de exégesis para saber, dice Pablo, ustedes. Ustedes que son espirituales, pastor, pero dice que los espirituales. Sí, pero Pablo está diciendo y está asumiendo que cada creyente tiene la vida espiritual de Cristo por medio del Espíritu Santo y por lo tanto todos nosotros debemos de vernos como Dios nos ve. Somos espirituales. ¿Por causa de qué? De que el Espíritu Santo está en nosotros. Ustedes, hermanos, les dice, ustedes, sí, ustedes la iglesia. No es un grupo privilegiado, un grupo alto, élite espiritual, ¿verdad? Que está capacitado para hablar con los hermanos. No es el grupo especial de consejería, no es el grupo especial de líderes o de pastores. Este es un trabajo para ustedes, dice Pablo, que son la comunidad a la que le está escribiendo esta carta. Varias comunidades de Galacia. Y Pablo está diciendo, ustedes hermanos, ustedes. Pero qué difícil es manejar esto, ¿no? Si hay algo incómodo, si hay algo difícil de tratar, donde tú a lo mejor has vivido una mala experiencia, es esta parte precisamente. Pero aquí es donde Pablo nos lleva a decir, dejen de pensar en ustedes mismos, como dijo en el versículo 26, y ahora dice, vamos a crecer en la fe, en la comunidad, donde todos andamos en el Espíritu. Esta es una buena manera de crecer. Y esto, hermanos, nos lleva a considerar que este trabajo, ¿cómo debe de hacerse? Por último, antes de pasar al versículo 2, en este mismo segundo punto. Dice Pablo, en un espíritu de mansedumbre, mirándonos a nosotros mismos. La mansedumbre es una expresión del Espíritu Santo, hermanos. Nadie tiene mansedumbre aquí por sí mismo. Nadie puede desarrollar mansedumbre por causa de sus propios méritos, estudio, oración. Es parte de lo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas cuando nosotros respondemos en obediencia a Él. Y algunos de nosotros vamos a tener mayores manifestaciones de fruto que otros de estas, como el amor o como el dominio propio, y en este caso particular, mansedumbre. Pero lo que Pablo está diciendo es que ese fruto debe de crecer. Ese fruto se debe de ver. En otras palabras, hermanos, las palabras ásperas o la actitud de juicio es una señal de inmadurez espiritual cuando estamos tratando la restauración con un hermano caído. O también pudiera evidenciar
la falta de vida del Espíritu en una persona que piensa de forma autoengañada que es un verdadero creyente. Mira lo que dice Romanos 8:9 en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, sino son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Quiero leerte una cita de este teólogo llamado F.F. Bruce, que dice una cita junto con otra que quiero leerte inmediatamente. Me llamaron mucho la atención, creo que pueden ser útiles para ti y para mí en esta mañana. F.F. Bruce dice, una prueba de la verdadera espiritualidad es la disposición a habilitar de nuevo por el camino correcto a aquellos que se quedan en el camino con un espíritu comprensivo. ¿Tú quieres ver a una persona espiritual? Dice F.F. Bruce. Considera a esas personas que están en la disposición de habilitar de nuevo por el camino correcto a alguien que ha fallado y a veces grotescamente, ¿verdad? Por otro lado, Agustín de Hipona dice esto. Es más sencilla la cita de él, me pegó, la verdad, porque es como un ajuste a nuestros conceptos de espiritualidad. Dice Agustín, la mejor prueba de la espiritualidad de una persona es el trato que le da al pecado de otro. La mejor prueba de la espiritualidad de una persona es el trato que le da al pecado de otro. Y la pregunta que sale de aquí, hermanos, es ¿qué tan espiritual eres tú? Y esta cita te puede ayudar, a la luz de este pasaje, en pensar cuál es nuestra actitud y nuestra disposición para tratar con el pecado de otros. ¿Ya te desesperaste? ¿Ya llegaste a un punto en decir es que yo no puedo comprender por qué esta persona hace esto? O como decían otros, ¿verdad? Personas también. Pues que Dios lo perdone, pero yo ya no puedo. Eso quiere decir que tal vez la vida del Espíritu, hermano, no está habitando en ti. Porque el primer fruto es el amor. O mejor dicho, el principal, más que el primero, porque es una expresión del fruto. Es este fruto del cual salen todos los demás. Precisamente Pablo está diciendo eso, ¿verdad? Restaurar a otros es una labor como poner un hueso en su lugar de nuevo. Y hermanos, si tú has estado ahí, yo una vez me quebré un hueso, no voy a dar detalles de eso, nomás de acordarme me pone un poco nervioso. Pero cuando tú tienes un hueso quebrado, tus reacciones como persona que estás en esa situación es decirle cosas inapropiadas a los demás, gritarles, pedir auxilio, pero al mismo tiempo enojarte, reaccionar como un loco por el dolor. Y a veces a nosotros, los espirituales, los creyentes, al restaurar a otro, hermanos, Pablo nos dice, necesitamos mansedumbre, porque ¿qué crees? Mientras tú restaures al otro, el otro te va a decir, no es cierto, no tengo nada. Cuando está el hueso ahí salido. ¿Y tú qué necesitas? Bueno, hazle como quieras. No, mansedumbre, compasión. Hermano, necesitas darte cuenta de esto. Esto que hiciste tal vez no fue lo más apropiado. Pues tú también lo haces, ¿va? Necesitas mansedumbre porque tú vas a contestar y al rato ya vamos a tener a 2 hermanos caídos en lugar de uno. El ofendido y el otro ofendido también, ¿verdad? Esto es importante, hermanos, y es muy práctico. Si te das cuenta, el Señor nos está llevando a poner la vida espiritual, el andar en el Espíritu en un contexto sumamente práctico y cotidiano. Hermanos, yo estoy seguro que si tú estás en una relación con otra persona, tú puedes dar testimonio de que esto es cierto, de que te ha tocado vivirlo con una persona o tú mismo ahorita estás viviendo algo similar. Dice Pablo, mírense ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. ¿A qué podemos ser tentados cuando tú restauras a un hermano? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿A qué puedes ser tentado? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice esto a los Gálatas? Probablemente, hermano, la primera cosa que podamos ser tentados a tener una actitud de enojo y de juicio sobre el hermano que está ahí caído. Es que ¿por qué lo hiciste? De nuevo te dije, ¿verdad? Como a veces lo hacemos los papás con los hijos, que este es un principio que también aplica con nosotros, ¿verdad? Igualmente tenemos que ser mansos al traer corrección
y restauración, ¿verdad? Pero no, ahí estamos dándole, ¿verdad? Te dije, ya ves, y esto. La otra tentación es tener una actitud de orgullo o una actitud de superioridad. Probablemente esto pase más con las personas que están acostumbradas a platicar de los problemas con otras personas, consejeros, líderes de grupo de casa, pastores, o un hermano maduro que tenga años ya viviendo la vida cristiana en una comunidad. Puedes saber que cuando tú estás tratando con el pecado de otra persona, tu tentación es a sentirte superior, a despreciar al hermano. Y eso es peligroso. Porque esa tentación te puede llevar a ti a cometer el mismo pecado que tú estás tratando con el hermano caído. Pensando que tú tienes la capacidad en ti mismo de no hacer lo que tu hermano hizo. Y 1 Corintios 10:12, Pablo dice claramente estas palabras: por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que ¿qué? No sea que caiga. ¿Quieres estar firme, hermano? Recuerda que quien te sostiene es el Señor. Por la pura gracia de Dios y su cuidado y su fidelidad, tú estás caminando todavía en medio de esta comunidad con el propósito que ayudes a los demás. Y si no has caído, es por su gracia. Así que ten cuidado, no sea que caigas. Y en el versículo 2, hermanos, dentro de este mismo punto, Pablo nos dice esta categoría general: llevar las cargas o llevar los unos las cargas de los otros. ¿Por qué es tan importante para Pablo? Pablo está diciendo, porque este es el principio global, la ley general del actuar en los que andan en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el hacerlo de esta manera nos lleva a cumplir la ley de Cristo, hermanos. Llevar la ley de Cristo, soportar las cargas de alguien más. ¿Qué implica soportar las cargas de alguien más? Hermanos, a veces no nos podemos a pensar esto, al menos yo no me había puesto a pensar en esto. Y pensé, alguien tiene una carga pesada que no es fácil de llevar o no se puede llevar por uno mismo. Imagínate una carga de 100 kilos, ¿verdad? Esa persona no la puede levantar. Pero ¿qué implica llevar las cargas los unos de los otros? Implica que si tú vas a involucrarte en llevar o en ayudar a ese hermano, tú si llevas una carga vas a tener que dejarla un poco para que ese hermano reciba tu ayuda y esos 100 kilos tú empieces a cargar con parte de ello. Y eso es incómodo. Y eso es difícil. Y eso implica inversión de tiempo, fuerzas, recursos, tiempo. Todo eso, la verdad es que a veces no estamos tan dispuestos a hacerlo. Pero Pablo está diciendo, hermanos, este es el principio de la ley más alta de Cristo. ¿Y por qué lo llama así? Porque Cristo fue el primero en modelarnos esto. Cristo cargó, no con tu carga, hermano, ni con la mía, ni con los de esta iglesia. Cristo cargó con la carga más imposible y difícil de llevar, imposible de hecho de llevar, que es la carga de nuestro pecado, la culpa y la condenación de nuestro pecado, y la llevó sobre sus hombros al ser hecho pecado, dice 2 Corintios 5. Él llevó nuestros pecados, se hizo hombre, vino a este mundo, murió en la cruz con el propósito de decir esto: yo soy el que lleva la carga unos por otros, y los que vienen a mí los llamo a hacer lo mismo, pero yo no los dejo solos, los capacito por medio del Espíritu. Llevar el principio a la práctica de los unos a los otros, hermanos, es tan importante y prioritario porque Dios mismo lo ha modelado como lo más alto que nos ha manifestado en el Evangelio. El Evangelio es Dios dándose su vida por nosotros. Dios inauguró y demostró el principio de los unos por los otros, Él mismo, al darnos a Cristo. Por lo tanto, no estamos haciendo nada nuevo, ni estamos haciendo nada de mérito, simplemente estamos reflejando a aquel que nos ha comprado para sí, por gracia. Yo quiero que esto quede como anclado en tu corazón en este principio 2 que estamos leyendo, porque ciertamente, hermanos, todos los que estamos aquí tenemos cargas difíciles de llevar. Y no nada más es
el pecado de alguien que ha caído. Hay otras cargas difíciles de llevar, hermanos, como por ejemplo los sufrimientos por la pérdida de un ser querido, por una enfermedad terminal, preocupaciones, dudas, fallas, soledad, enfermedad grave, separaciones familiares, discapacidades, depresiones en nuestra vida en algún momento. Hay ciertas temporadas, y hermanos, el Señor sabe que vamos a pasar por eso. Y precisamente el Señor diseñó a la comunidad de creyentes para poder manifestar su apoyo a aquel que pone su fe en Él, poniéndole a otros hermanos al lado para que puedan llevar las cargas los unos de los otros. Tú puedes decir, híjole, pues no puedo con mi carga. ¿Cómo Dios me llama a llevar la carga de otro? Yo te diría, camina en fe. Aunque tú tengas un problema atrás, camina en fe, ayúdale a otro y comprueba lo que Dios hace con tu carga. Porque es poner la mirada en otros, no en ti mismo. Aquí hay muchos hermanos que son testigos en medio de su enfermedad, en medio de no poderse levantar físicamente, emocionalmente, y están yendo a servir a otros. Y de pronto Dios consuela, conforta su alma, su dolor, por medio de otros cuando vienen a alentarlo a Él y le ayudan a soportar su carga. Sí se puede. Si Dios dice, es que se puede. Lo que pasa es que nosotros necesitamos creerle al Señor que podemos caminar esa vida. Y a veces tú puedes estar tan centrado en ti mismo, pensando, es que no se puede, pastor, eso es tan difícil, es sacrificial. Bingo. Exactamente. Porque cuando caminas en fe, estás caminando en el camino que Cristo nos ha, no nada más modelado, sino nos ha llamado a vivir y Él mismo nos capacita para vivir un amor. El amor no es, y lo digo ahora sí que con dimensiones proporcionables, ¿verdad? No es vivir de acuerdo a mi agenda, en tu casa como padre o como esposo. El amor es que tú hagas sacrificios poniendo a los demás por encima de ti. Eso es importante, aunque estamos hablando de la comunidad de fe. Y en tercer lugar, hermanos, tercer llamado que hace el Señor a nuestra vida, es que una comunidad que anda en el Espíritu se examina a sí misma y es responsable de su propia conducta. Dice Pablo en el versículo 3 al versículo 5. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hermanos, en el contexto de comunión en el cual tú y yo vivimos, es bien importante que tú tengas una opinión de ti mismo sumamente sobria, apropiada y verdadera. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú qué opinas de ti mismo? ¿Cómo te examinas a ti mismo? ¿Tu examen es en base a la comparación con otros? ¿O tu examen es sobre la base de ti mismo a lo largo del tiempo que tú tienes en tu caminar cristiano? Pablo está diciendo que si alguien se cree ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pablo está diciendo, hermanos, no somos nada. A mí me encanta, por ejemplo, Jesús hablando a sus discípulos en Lucas 11, cuando Él está hablando acerca de temas de cómo dirigirnos en oración al Señor, al Padre, y luego de repente dice estas palabras, porque si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, y luego Jesús voltea con los discípulos, ¿verdad? Por cierto, ustedes son malos, ¿verdad? Y yo creo que los discípulos así como que, ¿pero qué tiene que ver, verdad? Porque me estás enseñando de oración y como que ya nos diste una repasada, ¿verdad? Porque recordar nuestra condición, hermanos, en nuestra naturaleza caída, es la mitad o es parte del Evangelio. Nosotros hemos recibido gracia inmerecida. ¿Por qué? Porque no somos merecedores en nuestra propia vida de esa gracia, de ese amor, por causa de nuestro pecado. Todo lo que hay en nuestra naturaleza caída, ese enemigo que llevamos atado ya en nuestra nueva vida en el Espíritu, nos indica
que no somos nada en nosotros, no hemos ganado nada en nuestros propios méritos. Hermanos, por la pura gracia de Dios estás tú aquí. Por la pura gracia de Dios estás tú aquí. No me estoy refiriendo físicamente, me estoy refiriendo espiritualmente. Me estoy refiriendo a que tú estás aquí escuchando la benevolencia y el favor de Dios a tu persona, en tu alma, por medio de la palabra de Dios, en compañía de un grupo de creyentes que te están ayudando a caminar por la pura gracia de Dios. Yo no merezco estar aquí, hermanos. Y yo quiero decirte, probablemente, seguramente tú tampoco. Y Pablo dice, tengamos este examen de que cada uno se examine su propia obra. Aquí tomo prestado el ejemplo del pastor Carlos, muy útil la semana pasada. Lo que Pablo está diciendo es que nadie se compare con el crecimiento, con los dones y con el fruto de otros. Si tú vas a osar o vas a tener la valentía de tener un examen sobre tu propio crecimiento, que en algunas ocasiones puede ser válido ver cómo has progresado, dice Pablo, hazlo sobre la base de ti mismo. En otras palabras, hermanos, muchos de nosotros solemos, o lo voy a decir por mí, yo suelo compararme, por ejemplo, en el dominio propio. Una vez, también hace tiempo, ¿verdad? En mi vida como cristiano, tuve dificultades con otra persona porque yo decía, es que esta persona no tiene dominio propio. Dice las cosas así como salen, ¿verdad? Se comporta de una manera imprudente, pero era cristiano, era creyente, ¿verdad? Hasta que en un momento dado el Señor me mostró y me dijo, mira, hay momentos, hay gracia común, tú creciste en una familia, tuviste cierta influencia, tus papás te enseñaron ciertas cosas, tus tíos, un montón de tíos que tuviste, maestros, jefes de trabajo que te enseñaron cosas en la gracia común para poder ejercer cierto equilibrio en tu manera de ser. Tú empezaste de -5 tal vez, llegaste a Cristo, estás mortificando tu carne, llegas al 0 y ahora en tu largo trayecto de vida cristiana, bueno, en ese entonces no tan largo, estás en un 4. Pero este hermano al cual tú estás juzgando y estás viendo como alguien falto de dominio propio, este hermano tuvo padres funcionales, un matrimonio, una familia, no tuvo buenos jefes de trabajo, no tuvo amigos alrededor que le hablaran a su vida. Él estaba en un -10 y llegó a Cristo, yo lo salvo, dice el Señor, y él empieza a mortificar su carne, llega al 0 y en su trayectoria como cristiano ha crecido a 1.5. Ha sido bastante el crecimiento. Y yo pienso, pues yo soy como el doble de esto, Señor. ¿Cómo puede ser posible que no se esfuerza? ¿Va? Y Pablo está diciendo, no hagas esas comparaciones. Hermanos, muchas veces, no explícitamente, pero nosotros hacemos esa clase de comparaciones. Tienes a un hermano en tu grupo de casa o en tu discipulado que tú dices, híjole pastor, ¿no habría manera de que nos cambiaran de grupo de casa? Y uno dice, ¿por qué? Es que vivo bien lejos. Estoy hablando la verdad, hermanos. Yo no sé si eso es verdad. Lo que sí debo de hacer es preguntarte cuál es la razón. Porque si la razón es que tú estás viéndote tentado a pensar, es que yo ya no puedo con este asunto, tú debes de recibir esta palabra en esta mañana y decir, examina tu propia obra, no quieras creer ser algo cuando tú probablemente te estás engañando a ti mismo. Dios te tiene ahí para hacer crecer al hermano de 1.5 a un 3. Pues sí, pastor, pero yo del 5 me voy a ir a 4, ¿verdad? No, del 5 el Señor te va a hacer crecer más todavía, porque tú estás haciendo lo que el Señor te ha pedido hacer, que es llevar las cargas los unos de los otros, porque Cristo llevó tu carga. Y no cualquier carga, ¿verdad? Yo quiero que tú te des cuenta de esto. Ayudar a otros a llevar sus cargas requiere un tipo de mentalidad apropiada. Ayudar a otros solo es posible cuando tenemos la misma actitud y la mente de Cristo. Este versículo quiero citarlo con ustedes, Filipenses 2, este pasaje, del 5 al 7. Mira lo que Pablo dice a otra iglesia en Filipenses, en Filipos, pues, a los filipenses. Y dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Lo mismo, haya esta actitud que Dios tuvo, que Cristo tuvo
que no nada más es propia tuya, yo no te la estoy pidiendo nada más, dice Pablo a los filipenses, dice que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Quiero decir esto, hermanos, Dios en Cristo fue el primero en expresar el principio de los unos a los otros. Él no se aferró a su privilegio divino, sino que por amor estuvo dispuesto a llevar nuestras cargas. Por lo tanto, Él nos llama, llevemos las cargas de los demás en ese mismo pensar y actitud. Pablo está diciendo, las obras de la carne nos hacen llenarnos de una gloria vacía, ¿verdad? Como esta que mencionó en versículos anteriores, de una gloria vana, de un hambre por un reconocimiento vano. Y luego Pablo dice, pero mira cómo Cristo al despojarse de sí mismo, la palabra original de despojarse ahí es, se vació de sus privilegios. Y nosotros en nuestra naturaleza caída queremos llenarnos, queremos atraer todo a nosotros, cuando Dios dice, yo en Cristo, Cristo se despojó. Privilegios divinos. Su el igual ser a Dios lo dejó a un lado, esos privilegios divinos, por venir a ¿qué? A llevar las cargas de una humanidad caída y condenada a la muerte eterna, al juicio eterno, con el propósito de no padecer ese mal. Llevar las cargas los unos a los otros. Somos cristianos, ¿verdad? Y somos una comunidad que anda en el Espíritu. Pablo está ayudándonos a aterrizar esto, como a los Gálatas, diciendo, a ver, vamos aterrizando cómo es la vida cristiana. Se trata de llevar los unos a los otros las cargas. Se trata de ayudar al que no merece la ayuda. Aunque ya se fue la luz, no pasa nada todavía. Mientras esté el audio no pasa nada. Por último, versículo 4 y 5. Dice Pablo que cada uno examine su propia obra y entonces será motivo para gloriarse. Y el 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Parece una contradicción, ¿no? En el 2 dice que ayudemos a llevar la carga de otros y en el 5 dice, no, que cada uno lleve su propia carga. La única diferencia para entenderlo no es una contradicción, es un complemento. Porque la palabra carga en el versículo 2 se refiere a una carga pesada, difícil de llevar por personas, sino debe de llevarse en un transporte. Pero la carga en el versículo 5 se refiere a una mochila personal donde tú llevas tus instrumentos y tus herramientas. Pablo está diciendo esto básicamente, que cada uno lleve sus propias herramientas, su propia responsabilidad, con el propósito de que puedan llevar las cargas los unos de los otros. Pero cuando nosotros, hermanos, no nos damos cuenta que los dones que Dios nos dio no fueron solamente para nuestro beneficio o para desarrollar nuestro futuro y nuestro plan de carrera personal, sino para beneficio de la comunidad donde Dios nos ha sembrado. Dios nos llama la atención y dice, todos vamos a dar cuenta de lo que Dios nos ha dado en esa mochila personal. Nadie puede llevar esa mochila personal. Por eso se llama así, mochila personal. Tú la tienes que llevar, Dios te la dio con el propósito de que esas herramientas, esos dones, ese fruto que está surgiendo, tú lo uses para llevar las cargas los unos de los otros. Tiene todo el sentido de lo que dice el versículo 2 al versículo 5. Este es el llamado en esta mañana, hermanos. Por eso yo les decía al principio, este es un mensaje que Dios quiere hablarnos a nosotros.